Capítulo 18. Mas tú, Señor, eres mi amparador, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Salmo 3, 4. De nuevo, el colegio en Medellín. No viendo manera de empezar la obra, acepté la propuesta de algunos señores de abrir de nuevo el colegio, pues decían que al fin Medellín había de hacerme justicia. No me movió esto porque para mí la justicia estaba hecha. La reputación no me llamaba la atención. Qué mayor justicia que humillar a una pecadora para levantar la gloria de Dios. Sin embargo, atendí a las insinuaciones de los señores porque al fin tenía que ganarme la vida de alguna manera mientras sonaba la hora de Dios. No pensé en ganármela de otro modo, porque tenía fe en la providencia del momento actual y no de otro modo me la mostraba Dios. Tomé una buena casa y abrí el colegio. Tuve un personal de alumnas de lo más selecto de la ciudad y emprendí trabajos. Tenía las hijas de los conservadores más connotados de Medellín y todos ofrecían sostener al colegio con toda clase de apoyo. Eran ricos y de prestigio. Nada podía temer. Pero allí estaba Dios mostrándome mi puesto en el amado campo de la persecución. El año fue admirable. Llegaron los exámenes y aquello fue un desbordamiento de entusiasmo. El año siguiente sería el colegio más concurrido de la ciudad, se decía, y no había por qué dudarlo. Antes de cerrar el año se celebró una fiesta de la Virgen y en ella las señoritas más elegantes sirvieron una comida a un número considerable de pobres. Esto puso a los periodistas en actitud de hablar bellezas del colegio y lo hicieron con calor. Actitud del señor arzobispo. Los padres de familia acudieron a encargar puestos para sus hijas para el año siguiente. Los asuetos pasaron y abrí la matrícula. Dios mío, los días corrían y las alumnas no aparecían. Que unas cambiaron de domicilio, que otras no estudiarían aquel año, que otras estaban enfermas. En fin, no entraron sino unas tan pocas que no podía pagarse la casa, que a subido precio había tomado con documento por todo el año. ¿Qué ocurría? Pues lo que no podía sospechar nadie. El señor arzobispo había llamado a varios padres de familia y les había dicho que yo era la maestra de los liberales y que yo no pretendía con el colegio sino propagar las malas ideas. Con esto la mayor parte de ellos se intimidaron y aunque estaban ciertos de mis ideas, temieron ponerse en contradicción con el señor arzobispo. Este golpe debía yo haberlo aguardado, pero es mi carácter tan poco amigo de adelantar las cosas que frecuentemente me pasa lo mismo. Digo que puedo preverlo por lo siguiente. El año anterior, cuando ya el colegio parecía que estaba establecido, me dijo el reverendo padre Dueñas, un jesuita con quien me confesaba entonces, que era muy poco pedirle al señor arzobispo la bendición para él. Con el mayor gusto me presenté, aunque de la portería le envié a decir, como era costumbre, que no iba a consulta sino a visita. Desde que me vio me preguntó lo que quería. Le contesté que había fundado un colegio y que como era natural quería que lo bendijera y conociera, dispuesta como estaba a atender a las órdenes que quisiera darme. Me contestó con el mayor desdén. ¿Es usted la maestra de los liberales? No, ilustrísimo señor, le contesté. En este colegio tengo de todo, pero el mayor número de las alumnas son de padres conservadores, a lo cual me contestó. ¿Y tiene usted niñas conservadoras? Es que no hay convicciones. ¿Cómo es que le confían a usted niñas? Es que yo también soy conservadora, le dije. ¿Conservadora usted? Me replicó, riendo con ironía. Sí, ilustrísimo señor, le dije, pues mis métodos son tomados de la francmasonería y contra ellos
hemos de estrellarnos, me dijo, pues sus métodos son tomados de la fraccionería y contra ellos hemos de estrellarnos, me dijo. Con la mayor calma le contesté, los he creído muy católicos, pero me presto a la reforma que vuestra señoría quiera. Antes que maestra soy católica y haré cuanto me indique. No se prestará usted a nada, me dijo. ¿Y tiene usted niñas grandes? En su mayor número, le dije. Me asustó de que le confíen niñas a usted. Es que estos conservadores no tienen convicciones. Acompañaba estas palabras con tal ademán de molestia que le dije. Envíe vuestra señoría si quiere un sacerdote que las examine y haré cuanto se me indique y aún, si se necesita, dejaré de ser maestra. Ninguna cosa haré que no sea aprobada por vuestra señoría. No lo hará, lo sé muy bien, me contestó y añadió. ¿Quién da la clase de religión? En una sección la da un sacerdote y en la otra la doy yo, le contesté. Buena será usted para una clase de religión. Sin duda, señor, no serviré, pero mi mayor empeño lo pongo en la buena instrucción religiosa de las alumnas. Mi más ardiente deseo es que el catolicismo sea lo más puro y por conseguirlo daría mi vida. Me preguntó cuáles eran los autores de religión y le dije que en una sección era el de Pío X y en otra era Ortiz. Me contestó, el que enseña en Pío X no enseña nada. He creído que ese es el texto indicado por la Iglesia, pero si no lo es, lo dejaré. Riéndose con el mayor desprecio me dijo, esos colegios de malas ideas hay que destruirlos. No se concibe cómo padres conservadores le confían a usted sus hijas. Haré cuanto me indique, le repetí. Yo soy maestra de muchos años y siempre he enseñado creyendo que enseño la verdad y mis discípulas han sido buenas, pero sin la bendición de la Iglesia no quiero enseñar. Le ruego me haga examinar como quiera y aceptaré cualquier reforma. No aceptará, no, me contestó tan enfadado que creí debe retirarme. Le dije, ¿no me lo bendice? Se lo ruego con la mayor humildad. Se volvió a mirar para otra parte y yo me arrodillé y le pedí la bendición. Me la dio y salí. Fui al padre Dueñas y me dijo que eso tenía que ser prueba, que hablara la cosa con el reverendo padre Gamero. Fui a él y asustado me dijo, ayer le tumbaron un colegio por demasiado cristiano y hoy se lo tumban por masón. Eso no lo entiendo, sígalo y se verá. Nada más volví a saber de la actitud del señor arzobispo, hasta que al año siguiente sucedió lo que arriba digo. No era posible entrar en una defensa, como me rogaron varios padres de familia, entre ellos un periodista que tenía la mayor confianza del señor arzobispo, porque era obligar a las gentes a ponerse en pugna con él. Doblé la cabeza y cerré el establecimiento, quedándome con una casa de mucho precio que me dejó una considerable pérdida. Así terminó el segundo colegio. El primero tumbado porque era demasiado cristiano. El segundo por el señor arzobispo, por masón. Dios mío, lo que es la vida. Afortunadamente ya estaba yo al otro lado del lago. Vi correr las cosas como quien ve una creciente de un sitio seguro. En el mismo año del colegio, algunas señoras conocedoras del viaje al Chocó y enamoradas de la idea de salvar los indios, se reunieron para hacer algunos trabajos a favor de esa empresa. Lo supo el señor arzobispo y nos echó un artículo en un periódico prohibiendo la reunión de las señoras y favorecer la empresa, dejando comprender que las limosnas que dieran para ella serían mal empleadas, de modo que por el lado de los indios tampoco podía hacer nada.
Dejé a Dios el cuidado de todo y pedí al gobierno un empleo. Solo la gloria de Dios. Todas esas contrariedades apenas tocaban la superficie de mi alma, porque ya ella estaba en su parte más íntima, inundada en la más dura amargura de la gloria de Dios, ultrajada, y no era posible que nada la hiriera. Tenía la suprema herida y nada podía ya turbarla, si no era el montón de pecados del mundo. Desde entonces comencé a sentir por las noches como si viera caer al infierno las almas de los infieles, de tal modo que me era imposible concebir siquiera que se pudiera vivir sin hacer algo por ellos. Hice entonces unos ejercicios sola, encerrada en la casa, y en ellos mi alma definitivamente quedó consagrada a la gloria de Dios. Única cosa que me quedó delante, es decir, en el corazón. Pero comprendí que no se la daría sino trabajando por las almas de los infieles con todas mis fuerzas. Hice propósito a manera de voto de pasar por encima de todos los sacrificios imaginables por llegar a realizar la obra de los indios. Nada me detendría, dirigida por supuesto por la obediencia. Mis noches eran como la esencia del dolor por la gloria de Dios ultrajada en el mundo, menoscabada por la infidelidad de todos los infelices que no conocían a Dios. En los confesionarios no entendía mi pena y tenía que ser para mí sola. Siempre era para mí el confesionario como una casa de castigo, porque todos los confesores, al no entenderme, me trataban duro. Yo no sentía aquello sino por no poder hacerme entender, pero la dureza de los confesores como que aliviaba un tanto mi alma. No sabía en dónde ni cómo emprendería la obra de los indios, sin embargo guardaba cuanto conseguía para ella, como si al día siguiente fuera a realizarse. Hacía camisitas para los niños de los infieles, confeccionaba ornamentos para las capillas sin saber en dónde habían de usarse. Lo más curioso era que las amigas y conocidas me llevaban cosas para lo mismo, sin que yo pudiera decirles cómo se haría la cosa. Aguardaba con la mayor seguridad que Dios me señalara su designio y lo veneraba, cual si fuera un hecho. No se espera el día durante la noche, con la seguridad con que yo esperaba el venturoso día de la fe en las regiones de infieles. A muchos les parecía loca, por eso me presenté una vez al padre Muñoz y le dije: Padre, a los locos les siguen la idea o los llevan al manicomio. Si a mí me llevan a aquel lugar, me haría mucha caridad, porque allí al menos podré decirle a Dios: estas murallas me impidieron y quedaré tranquila, convencida de mi locura. El padre se rió y me dijo: es que no está tan loca que merezca el manicomio, pero si sigue, seguramente habrá que llevarla. Conocí entonces que existían unas misiones terciarias franciscanas y resolví escribirles proponiéndoles que vinieran a trabajar con los infieles de Colombia. Me contestaron que me agradecían y que comunicarían a Roma pidiendo la licencia. Me consolé un poco, pero no tardó la carta en venir diciendo que las constituciones del instituto no permitían esa clase de trabajos. Nueva pena para mi alma. Un solo dolor y una sola aspiración. Un solo dolor y una sola aspiración había en mi vida. Dios ultrajado y no conocido, mi ansia por darlo a conocer. Eso era cuanto se agitaba en mi alma desolada. No tenía desolación propiamente mía, era la desolación de mi Dios desconocido. Esto, Padre mío, se dice fácilmente, pero sentirlo, eso es otra cosa. Gastaba horas enteras forjándome tormentos que igualaran al que sentía, y todos me parecían meros alivios para mi dolor. Ay, Padre,
Yo sí podía abarcar entonces las expresiones de San Pablo y de Moisés, cuando ardiendo en celo decía el primero que quería ser anatema por sus hermanos, Romanos 9:3, y el segundo, bórrame a mí del libro de la vida, Éxodo 32:32. Muchas veces, dando clase de historia sagrada, me inundaba en llanto ante el dolor de Moisés al contemplar el desdoro que había de tener el nombre santísimo de Dios entre los egipcios, si estrellaba a su pueblo en el desierto. Ay, caridad como esta no se hubiera podido concebir si la Sagrada Escritura no nos la mostrara en estos dos héroes del celo apostólico. Mi alma ardía en el deseo de hacer algo grande porque mi Dios fuera conocido, y mi compasión por los infieles se hizo muy inferior a mi deseo de ver a Dios conocido y amado como se merece. Siempre el deseo se estrellaba contra mi suprema impotencia y mi dolor tomaba proporciones desconocidas. Sin embargo, no me daba por vencida y ya que nada podía hacer, reduje mi oración a estas palabras. Yo no puedo ni merezco, pero tú, Señor, puedes hacerte conocer y hacerte amar. No invoco otra razón que la gloria de vuestro mismo nombre. Esto me daba paz y la seguridad de que Dios pasaría por encima de mi impotencia y mi miseria. A los pies de la Santísima Virgen. Ya había hecho un pacto con la Santísima Virgen diciéndole: tú harás la obra y yo te serviré para objeto de tropezones. Ella me entendía muy bien. Como no servía para nada y como toda obra que se hace con elementos humanos tropieza mucho contra el mismo elemento humano, y yo me le ofrecía para recibirlos, así descansaba un poco. Una cosa rara, Padre mío, no encontraba esa paz sino en los pies de una imagen de la Inmaculada de la Catedral de Medellín, bastante menos venerada que el altar de Nuestra Señora de las Victorias de la misma iglesia. Muchas veces quise corregir esta tendencia de localizar mi devoción que nunca había tenido y me resultaba inútil cuando hacía. No sé si esto será la verdad, pero siento como que Dios había vinculado allí la gracia que le pedía. Nunca salía a la calle que no entrara y me postrara a los pies de aquella bendita imagen, aunque el sitio donde fuera quedaba muy distante de la catedral, de modo que le hacía tantas visitas como veces salía a la calle, y eran muchas, porque todo lo que había que hacer en la casa, saliendo a la calle, corría de mi cuenta. El día que no tenía que salir, a lo menos una vez la visitaba, saliendo exprofeso a ello. En eso querido altar, hallé siempre luces y gracias muy especiales. Allí me pasó una cosa que me afirmó en mi propósito en el momento en que hubiera podido flaquear, si de ello hubiese sido capaz. Cerrados todos los horizontes para la obra, en una de las muchas ocasiones en que los obispos me cerraron las puertas, estaba al pie de ese altar, pidiendo casi con gemidos mi gracia ordinaria, cuando pasó por delante de él un sacerdote muy santo, pero tenido por loco o poco menos, y poniéndome la mano en el hombro me dijo: doña Maruchita. Ese era su modo de llamarme algunas veces. No desista de eso que está pensando, porque ese pensamiento sale. Le contesté que no era dueña de desistir. Esto no puedo saberlo, este santo, sino de un modo sobrenatural, porque él no sabía nada y no era posible decírselo, porque no ponía cuidado en nada. Naturalmente, mi confianza ya inquebrantable vi un sello de Dios en estas palabras de un santo, a quien yo había visto hacer milagros sorprendentes. Profesora de pedagogía,
Volviendo mi vida exterior, obtuve después del fracaso del último colegio el nombramiento de directora de la escuela anexa y profesora de pedagogía superior. Muchos padres de familia, empeñados en que había de educarle sus hijas, no obstante las opiniones del señor arzobispo, pasaron sus hijas a la escuela anexa, a pesar de ser esta escuela frecuentada por niñas de posición muy inferior. Entre ellas estaba don Pedro Nelo Espina, el actual presidente de la República. Esto, lejos de agradarme, me fastidió porque era como llevar a la mente del señor arzobispo algo como una oposición, pero no pude impedirlo. Entré en mi nuevo oficio en malas condiciones, porque la directora de la normal, que ya comenzaba a notar algún desagrado del público, vio en mí un rival de su oficio. Nadie podía darse cuenta de cuán lejos estaba de ambicionar puestos altos y mucho menos ese de tanta responsabilidad. En el momento mismo en que el modernismo comenzaba a querer plantar sus reales en la instrucción pública y cuando todo su empeño era apoderarse de aquel establecimiento. La lucha estaba casada, como suele decirse. Era la clase de pedagogía la que más me prestaba para introducir las malas ideas y era muy ambicionada por los introductores de los métodos modernistas. Esta era otra fuente de dificultades. Entré a sostener una lucha titánica por esta razón. Sin embargo, las luchas ya no me espantaban. Siempre tuve, no sé si la ventaja o la desventaja de ser muy convincente en mi enseñanza, por lo cual mis discípulas se fueron convenciendo de la bondad moral de mis métodos y miraban con alguna desconfianza cuando les decían los demás profesores. Todo se le daba a la directora pie para temer mi influencia en la normal. No se detenía nada para hacerme la guerra más cruda. Yo, como el junco, me agachaba, pero no seguía en materia de ideas. Sufrí lo indecible. Pero estos sufrimientos contribuían a dar alivio a mis penas interiores, o mejor dicho, a mi pena, pues solo una me mataba, como ya lo he dicho. Un día fue a la portería de la normal el padre López, el mismo santo del aviso, en el altar de la Inmaculada, preguntando por doña Laura. Me llamaron y me dijo: mire, hoy he ofrecido la misa por usted. ¿Por qué?, le pregunté. Porque soñé que usted estaba en dificultades y ni se da un punto que el triunfo se le acerca. No me dio tiempo sino de reírme un poco, porque salió como si hubiera cumplido una misión sagrada. Llegaron los exámenes y pude palpar la verdad de lo hecho por el padre. El triunfo en mis ideas pedagógicas fue completo. Se hallaba presente el señor Caicedo y solo guardó profundo silencio. Esto me prueba más cada día que la inquina de este santo prelado viene solo de Dios, que quiere que yo la sufra, porque allí quedó desmentido cuanto pensaba de mí. No ha cedido, sin embargo, y aún hoy me hace oposición fundado en lo mismo que antes de presenciar el examen de la normal. Dios, que sabe que la oposición de los buenos es la mejor para depurar las almas, la sostiene. Bendito sea. Mis comuniones en ese tiempo. Mi vida en lo material era difícil porque vivía muy lejos de la normal y aunque tenía derecho a alimentarme en esta, no me quiso reconocer el tal derecho la directora. No podía comulgar sino de paso para la clase y me veía la necesidad de llevar en un frasco cuidadosamente tapado el desayuno. Con mucha gracia me presentó una vez el señor cura de San José, que por qué comulgaba siempre llevando una lamparita en la mano. Es mi desayuno, le contesté. Admiró mi maña riéndose. Sin embargo, mis comuniones, así con tanta dificultad, me eran mejores que siempre. Las penas y las dificultades son las mejores incitadoras del apetito de comulgar. Pasé a una escuela elemental. Terminado el año 1910,
Tuve que renunciar a continuar en la escuela normal y pedí un puesto en la enseñanza primaria. Tenía seguridad ya de que Dios arreglaría la obra de los indios y de que me llevaría a ella. ¿Qué me había dado esta seguridad? Casi no sé decirlo. Había abandonado por completo la idea de ser religiosa. Había hablado a Dios sin necesidad de cambiar de estado. No tenía grandes afanes de ser santa ni de nada. Solo me consumía el deseo de ver a Dios servido, conocido y amado. Tenía grandes ansias de mi aniquilamiento, pero estas ansias no formaban un deseo separado del de ver a Dios conocido y servido. Eran como una forma de ese mismo ardor. Gracias a esta disposición no tenía mucho de qué preocuparme y todas las fuerzas de mi alma quedaron al servicio de procurar la obra de los indios, para que Dios fuese conocido siquiera por ese reducido número de almas. Reducido me parecía, aunque sabía lo alto del número de infieles en el mundo y conocía que en solo Colombia, es decir, a mi alrededor, había la amargadora suma de 300.000. Las tareas de mi oficio no me quitaban ni fuerzas ni atención, porque todo lo hacía girar el compás de aquel anhelo. Comencé a trabajar en aquel año en la enseñanza primaria oficial. Me dieron una escuela en el barrio San Benito y me hubiera sido igual en las playas del río. No buscaba otra cosa que ver de conseguir con lo necesario para la familia, cuyo mantenimiento en general siempre corrió de mi cuenta, los medios para hacer algo por los infieles. No eran mis anhelos ocultos. Mis discípulas, a pesar de no ser ya de la clase buena o que el mundo llama alta y que siempre tienen mejor criterio para esto de obras sociales, estaban impuestas de mis aspiraciones y todas rezaban por los infieles, cual si fueran sus hermanos según la carne. Todas participaban de mis sentimientos, al menos en la parte que yo podía hacerles sentir y que ellas alcanzaban a comprender. Las compañeras de profesión se interesaban del mismo modo y nadie ponía en duda la realización de esta obra que todos conocían como grande, desusada y hasta loca, sobre todo para mujeres. Sin embargo, todos y esta servidora con ellos estábamos seguros de que se realizaría. Mis proyectos se oían contar como sueños o cuentos de Julio Verne o delirios aventureros, pero observaba, a pesar de todo, una expectativa que denunciaba la seguridad como instintiva de los que me oían, es decir, de casi toda la ciudad de Medellín y de muchos de fuera que por cualquier circunstancia se habían impuesto del delirio de mi cabeza, como era la creencia general y para mí la necesidad de mi corazón. Además, yo estaba sola, absolutamente sola, en todas las clases altas y bajas, en el gobierno, en el clero y donde quiera se decía la obra de la señorita Laura, pero nadie se preguntaba quién la ayuda, con qué medios cuenta. Las señoras me llevaban juguetes y telitas diciéndome, tome para sus indios. ¿Y dónde están esos indios? No lo sabíamos ni ellas ni nadie. En esto no puede menos de ver una cosa muy rara y como a veces, cuando Dios lo necesita para sus fines, obramos sin darnos cuenta de por qué. Guerra al modernismo. Creo que por este tiempo tuve la oportunidad de luchar un poco contra el modernismo. Era vicepresidenta del Liceo Pedagógico de Medellín y naturalmente tenía que entenderme muy de cerca con un empleado del ramo de instrucción pública, muy modernista y que por su empleo alto tenía mucha influencia. En una de las reuniones le tocó a una de mis compañeras de magisterio dictar una clase y accediendo a sus ruegos le ayudé a preparar el tema. Dio la clase con la mayor perfección pedagógica posible, pero todo el cuerpo de maestros capitaneados por el empleado ese le criticaron que el tema elegido, el aire, estaba muy elevado para la capacidad y edad de las alumnas, pero confesaba sin embargo que gracias a la destreza de la señorita se habían alcanzado y dominado el tema. No estaba yo muy lejos de opinar,
como estos señores, pero comprendí que la crítica tendía a hacer prevalecer la opinión de un autor que sostiene que al niño no se le debe dar conocimiento de Dios hasta que su entendimiento esté tan desarrollado que pueda contener ese conocimiento y adoptarlo como una verdad o desecharlo como un error. He de advertir que el autor de esto era uno de los que más propagaba en las escuelas el empleado a quien me refiero. En vista de esto, contra la opinión de más de 60 maestros y otras tantas maestras, lancé la opinión contraria. Resulta aprobarla. Tiene en mi favor el que todos confesaban que las pequeñitas que habían recibido la clase habían comprendido perfectamente el tema. Apoyada en eso, lancé la opinión de que no había ideas tan elevadas que el niño, a un párvulo, no pudiera abarcar en alguna parte, sino maestros poco hábiles para transmitirlas. Aquello levantó una polvoreada horrible y todos se me vinieron encima. Confieso que yo misma había aprendido en muchos autores eso es la graduación de los conocimientos y sin embargo no me volví atrás. Le pedí a Dios luces para poder sacar aquella idea, no precisamente porque me sostuvieran en la graduación de los temas, cosa convenientísima a todas luces, sino en absoluto me proponía probar que la mente humana, desde su más temprano desarrollo, era capaz de la verdad en su expresión más sencilla. Apelé a probarlo por la demostración de lo muy conveniente de la enseñanza cíclica y la bondad del método que la prescribe. En todo estuvieron de acuerdo con mis ideas en cuanto a la enseñanza cíclica, pero se sostenían en que había ideas que no debían dársele al niño en su edad de párvulo. Por un momento casi me vi perdida, pero luego hice esta pregunta. Si el niño no es capaz de ideas elevadas y hay que dárselas en graduación creciente, ¿a qué edad habrá de dársele la idea de Dios, siendo esta la más elevada de todas? Todos parecieron confundirse con la pregunta. Luego les dije, supongamos que el niño vaya bien dirigido, adquiriendo ideas en gradación muy ordenada. ¿Le dudaría la vida lo suficiente para llegar a la de Dios? Sin embargo, recuerden todos los que me escuchaban cuando les dieron la primera idea de Dios. Desde la cuna, respondieron algunos, y lo aprendieron a conocer. No podemos menos de afirmar que sí, contestaron. Luego, si es capaz el entendimiento de verdades altas desde su primer desarrollo, la idea del principio, o sea, en el primer ciclo, es imperfecta y sumamente vaga, pero en los ciclos posteriores la va perfeccionando. ¿Es verdad, señores?, les dije. Sí, me contestaron. Luego, ¿cómo no será capaz de la idea del aire? Todos se callaron. Entonces me resolví a darles la teoría de Rousseau, que dice no deberse dar al niño la idea de Dios, sino después de que haya tenido las demás ideas inferiores a esta. Este fue el golpe mortal para el empleado modernista. Se corrió, y los demás maestros de buena fe comprendieron el motivo de mi opinión y se adhirieron a ella. El empleado buscaba en sus argumentos llevar a los maestros paulatinamente a la teoría de Rousseau y se llevó su chasco. Esto lo refiero, reverendo padre, porque creo que es un beneficio de Dios el que siempre me hubiera puesto en ocasión de hacerle guerra al modernismo cuando quiso imponerse en la enseñanza oficial de Medellín. Hoy, gracias a Dios y a la mucha vigilancia del señor arzobispo, está postrado el error y se dio su puesto a la más limpia pedagogía cristiana. Esta fue mi última campaña en la enseñanza de civilizados. Después he tenido otra con los métodos para salvajes, pero gracias a Dios ha quedado el método de la congregación en su lugar.